Marta Oliveri. Literatura y humanismo. En principio, vale la aclaración. En este trabajo, más que buscar aseveraciones, nos propondremos aventurarnos a la bella tarea de interrogar sobre cada aspecto de estos conceptos, es decir, humanismo, literatura y paradigma. Luego intentaremos contextualizar a los mismos en la realidad concreta de nuestros días. Finalmente, abordar este logos como la desafiante y justamente por ellos esperanzadora forma de elaborar las bases de un nuevo paradigma de valores. Por eso, empezaremos por remitirnos al origen etimológico e histórico de humanismo. La palabra como tal se compone de la palabra humanus, que significa humano, e ismos, raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Humanismo en el Renacimiento. Por humanismo se conoce también al movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. La filosofía humanista ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. A través de sus obras, los intelectuales y los artistas humanistas exploraron temas inspirados en los clásicos de la antigüedad greco-romana, que eran sus modelos de verdad, belleza y perfección. Algunos autores humanistas de gran importancia de aquel periodo fueron Gianosso Manetti, Marsilio Ficino, Erasmo de Rotterdam, Guillermo de Ockham, Francesco Petrarca, François Rabelais, Giovanni Pico de la Mirandola, Tomás Moro, Andrea Liziato y Michel de la Montagne, entre otros. En las artes plásticas, el humanismo propició obras enfocadas en el estudio de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo humano. En las ciencias se produjo la secularización del saber científico y ocurrieron importantes descubrimientos en diversas ramas del saber, como la física, las matemáticas, la ingeniería o la medicina. Es fundamental marcar esta revalorización del humano por sobre el cepo inquisidor del medievo. Sienta las bases de un nuevo giro copernicano, es decir, pasar de un centro donde el protagonista de todas las acciones era el dios medieval con sus mandatos inapelables, expresado por otra centralidad, la del hombre. El humanismo expresa la reivindicación del individuo, dúo indivisible de cuerpo y alma, como protagonista de su vida y de sus actos. Y quisiera detenerme en este punto. ¿A qué aludimos cuando afirmamos a un hombre protagonista de su vida y de sus actos? Si bien el humanismo renacentista tuvo vital importancia para sentar las bases de este cambio de enfoque, el humanismo existencial posterior ha echado las bases filosóficas de un compromiso fundamental para un cambio de ética. Desde la filosofía, tenemos en el existencialismo de Jean-Paul Sartre su mayor exponente en un pequeño libro titulado El existencialismo es un humanismo. El filósofo expresa una posición mucho más humilde y comprometida del humanismo. Sartre lo toma desde el concepto del ser arrojado a la existencia, el Dasein, como diría Heidegger, ese ser en estado de abierto,
que no tiene fin alguno, es decir, esencia preexistente y debe construirse a sí mismo. ¿Qué significa entonces el humanismo en este punto? Sartre nos habla de un hombre que es libre y por lo tanto responsable de su libertad. Pero ¿qué implicación tiene en el actuar esta responsabilidad de asumir su condición de ser libre? En principio, podemos inferir que cada acto de nuestra vida a su vez compromete al menos a parte de nuestro entorno, en tanto construirse a sí mismo, también significa practicar una axiología, es decir, un orden de valores que es actuado dentro de nuestro contexto social. Por lo tanto, del antropocentrismo original renacentista se evoluciona hacia un humanismo existencial, donde el otro, el prójimo, es fundamental y queda ligado a través de la responsabilidad que nos concede la libertad de hacernos a nosotros mismos desde el desamparo. De no poseer un pater noster ni una esencia de valores anterior a la que habremos de construir desde nuestra inicial desnudez, podríamos afirmar entonces que este modo de humanismo actúa a manera del imperativo categórico de Kant, es decir, obra de tal manera que quieras que lo que tú hagas se transforme en ley universal. Ahora bien, una vez definido a grandes rasgos este concepto, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona esta forma de humanismo con la de expresión literaria? ¿Y qué entendemos por literatura en este punto? Si bien literatura viene del latín, refiriéndose a letra escrita, considero esta otra definición tomada del griego más amplia, esencial, en lo que alude al sentido de este hacer artístico. Me refiero a la poética. Poética tiene raíz en el latín poesis, no obstante, originado en el griego a partir de poiesis, señalando la idea de crear o hacer. La de construcción permite asociarlo al verbo griego poein, por crear, con raíz indoeuropea en kuei, en pos de hacer o construir algo. Se lo completa con los sufijos sis e ia, actuando como acción y cualidad respectivamente. Por su parte, a partir del núcleo lingüístico, observamos poema, el latín poema, al respecto del griego poiema o poeta, en el latín poeta, sobre el griego poietes. Aristóteles dividió la actividad humana en tres modalidades o categorías diferenciadas. La teoría como búsqueda del verdadero conocimiento, la praxis entendida como la acción destinada a resolver problemas y, por último, la poiesis como el impulso del espíritu humano para crear algo a partir de la imaginación y de los sentimientos. A partir de la visión, Aristóteles se pone de manifiesto que la poesía es uno de los caminos que conduce hacia la plenitud del alma humana. No hay que olvidar, por otro lado, que en algunas civilizaciones los poetas han sido considerados verdaderos profetas o adivinos. Tenemos en estos conceptos un punto fascinante para arrojarnos al desafío del ensayar un nuevo pensamiento. Vale recordar que antes de la letra escrita también estaba la literatura en su acepción mítico-poética. A través de las narraciones orales, por ejemplo, se han rescatado los mitos, la fantasía y los sueños del hombre. De esta manera, compilado en muchas ocasiones, como en el caso de los hermanos Grimm, Perrault, por citar solo dos ejemplos de conocimiento general, han pasado a formar parte de la literatura escrita. Pero, ¿qué es este sueño, esta mitología, esta inconmensurable poética que sortea todos los derroteros históricos, elevando el espíritu?
Ellos expresan los tiempos, denunciando desde un lugar más potente que la crónica las aberraciones y las bellezas del mundo humano. Aquí considero, sucede el punto de inflexión. La literatura de hoy, de todos los tiempos, ha asumido incluso mucho antes que la filosofía la espontaneidad del ser en estado de abierto. Ha puesto al hombre desde su realidad o su metáfora en el centro de su cuestión temática. Es por este motivo que humanismo y literatura fraternizan en la necesidad común de construirse a sí mismos. Ahora bien, ¿cómo podríamos suponer que de esta interacción es posible inferir un nuevo paradigma? ¿Y qué es un paradigma en todos los órdenes? ¿Un nuevo modelo ético? ¿Una conjunción de sueños humanos? ¿Una moral subyacente pero que aún no se ha expresado en el mundo concreto? ¿Es acaso el modelo de lo ideal que late en toda aspiración de evolución humana? Comencemos por adentrarnos en su concepción original. El origen etimológico del mismo se halla en la palabra latina paradigma, aunque es cierto que ésta, a su vez, procede del griego. Más exactamente viene de paradigma, que se forma a partir de la unión del prefijo para, que significa junto, y de la palabra deigma, que se traduce como ejemplo o modelo. Desde distintas disciplinas, este concepto ha ido tomando diversas variables significativas. Sin embargo, ha quedado como la más sustancial, aquella que se refiere a una cosmovisión del mundo, un modelo donde entran diversos enfoques, valores y cuestiones relacionadas con el modo de comprender y actuar en el mundo. Y desde esta cosmovisión, la pregunta fundacional: ¿es posible modificar nuestra mirada? Y a partir de allí, actuar en consecuencia. ¿Y cuál sería el ámbito más propicio para generar este cambio de nuestra actual cosmovisión? A mi entender es el ámbito educativo el que mayor posibilidad tiene de determinar cambios sustanciales en el individuo y por lo tanto en todo el entorno circundante. Es posible suponer en estos oscuros tiempos que podemos enunciar una nueva forma de existencia y llevar este enunciado a la acción concreta. Mi respuesta contundente es que sí es posible, desde el momento que hemos visto, a lo largo de la historia, una y otra vez, encenderse la antorcha de Prometeo y alumbrar mundos cegados por la necedad. Así como también hemos visto a estos giros evolutivos apagarse por causas históricas, políticas y, por qué no inferir, fundamentalmente existenciales. Este punto lo dejo entre signos de interrogación por si se quiere abundar en un diálogo posterior a esta ponencia. De tal modo que el sueño de ese nuevo paradigma está desde los inicios de la historia. Y entre claros y oscuros llega a nuestros días. Vivimos una época poco proclive para los grandes cambios evolutivos. Si nos expresáramos con conceptos de Freud, podríamos decir que la pulsión de muerte ha reemplazado a la pulsión de vida. Tánatos se ha apoderado de los tiempos presentes. El hombre fragmentado, incapaz de comprenderse como individuo, ha dejado que su obsesión de perpetrarse lo lleve a este punto de alienación que hoy padecemos. Su sueño imperial de no ser Dios de sí mismo, sino un horizonte sin fin que todo lo cubre y todo lo puede, ha intentado alejar a través de la quimera del poder absoluto el pánico de su desnudez existencial, su muerte, su soledad, su desamparo. Para esto, el escenario político mueve con magistral habilidad los hilos de sus fantoches, llevando a nuestro planeta al borde del abismo. Jugar a la destrucción absoluta con la PlayStation de la realidad lleva a este niño absurdo a suponer que no forma parte del mismo juego, que tarde o temprano acabará con su vida, del mismo modo que con toda cosa viva que habite sobre la faz de esta pobre y malherida madre tierra. De modo que entre pandemias y absurdas guerras territoriales
políticas y fundamentalmente económicas, transcurre el espejismo que engolosina al Homo historicus del inicio de la tercera década del tercer milenio. Este es el escenario real que tenemos que asumir si queremos, aún así, seguir en la cruzada de inaugurar un nuevo paradigma, aun a riesgo de que en el medio de nuestra humilde gesta nos sorprenda el gran hongo con su conclusión definitiva. Quiero aclarar en este punto que cuando Sartre nos hablaba de un hombre libre y responsable de su existencia, se refería a un hombre no histórico, sino a un hombre construido desde lo posible, filosófica y vitalmente posible. De hecho, los acontecimientos que padecemos nos dejan parcialmente al margen de esta posibilidad de construirnos por completo a nosotros y al resto de los hombres, en tanto la historia y la fragmentación de una humanidad sin capacidad de comprenderse a sí misma nos determina más allá de nuestra voluntad. Pero bien, aquí estamos aún de cuerpo presente. Seguimos creando, sentimos, nos conmovemos, ayudamos a nuestro prójimo en el sufrimiento, intentamos curar las heridas del alma y del cuerpo. Y somos muchos los que, desde diversas formas y disciplinas, intentamos llevar a cabo un nuevo paradigma de humanidad. Informar formando, como lo hace con denodada pasión esta entidad de periodismo médico, dando al paciente las herramientas para que deje de ser paciente y pase a suceder como un ser actuante, un organismo vivo, pensante y digno que trabaja junto con sus médicos en el protagonismo de su existencia, haciéndose a sí mismo, como diría Sartre, tomando decisiones e intentando a través de su ejemplo volver a su entorno más sensible, más solidario, menos pasivo, tomando la rienda de su propia condición humana. De este modo surge aquí un pensamiento común que une a todas las disciplinas humanitarias. La educación es la base que le da sustento en la realidad actuante desde toda forma de arte y disciplina. Educar desde la información que forma, desde el arte y la literatura. Dar a partir de esta última el maravilloso instrumento de la sublimación y la metáfora, que nos permite expresar lo inexpresable, denunciar lo indenunciable y sobre todo elaborar desde la palabra el camino hacia una nueva forma de conciencia sensible. Una conciencia que permita a cada uno y a todos narrarse a sí mismos, construir su relato interior y repartirlo como los panes de Cristo entre los otros. En esta humilde gesta estamos entrelazados todos los seres de buena voluntad, puesto que no hay monstruos sagrados. El nuevo paradigma es justamente este negar el anómalo sentido de jerarquías de poder y en cambio comprender desde las expresiones humanas, desde la sublimación artística, hasta qué punto, construyéndonos a nosotros mismos, somos capaces de generar nuevas escalas de valores en las que inevitablemente está implicado el otro. Es decir, no un ser ajeno, sino un semejante, un prójimo. Así es como enseñamos aprendiendo, curamos asumiendo nuestra condición de fragilidad, escribimos desde la humanidad que nos atraviesa y desde esa escritura fundacional, sin atajos esteticistas, llevamos el mensaje de la esperanza que supera el preámbulo de las creencias históricas. Se trata de darnos a luz nuevamente en la osada y milagrosa conciencia de sobrevenir como un ser en estado de abierto que aún puede construirse a sí mismo, brindar sosiego y ternura a esta humanidad transida por el agobio de su tanática fatalidad.